Hermanos de la mina, regocíjense. Prepárense todos para la mayor y mejor simulación jamás creada. Complejidad es un adjetivo que decora las paredes donde se forjaron las más de 700,000 líneas de código que dan vida al inmersivo generador de historias llamado Dwarf Fortress. Ven, siéntate. Te voy a explicar por qué un juego que se ve así se puede crashear en una PC que se ve así. Y es que no estoy exagerando o mintiendo para crear contenido. Realmente, este es tan complejo y completo que literalmente quisieron programar todo en un solo videojuego. Alista tu pico y afila tu hacha, porque juntos nos embarcaremos a los confines de esta mina. ¡Azota la tierra! Vámonos desde el principio y dejemos claro qué es Dwarf Fortress. Un videojuego de simulación de construcción y gestión que combina elementos de estrategia y narrativa procedural, aleatoria para los compas. Esto quiere decir que ninguna de nuestras partidas será idéntica a la otra, pues al iniciar podremos ser testigos de cómo estos profundos algoritmos crean una historia con detalles tan alucinantes, cuales podremos leer y exportar desde el modo leyendas. Detalles tan magníficos y puntuales como que en X año a algún elfo le arrancaron una pierna y el goblin o la criatura que lo hizo adquirió más respeto por sus iguales. El simulador ha sido objeto de incontables historias por parte de los jugadores que, al igual que en Baldur's Gate 3, estas querían ser compartidas y escuchadas por toda la comunidad. Y no es para menos. Esta es mi última partida. Comencé a grabar cuando ya llevaba más de 20 horas de juego y cometí el peor error que puede pasar tanto en RimWorld como en Dwarf Fortress: encariñarte con tu colonia, y más aún con tus enanos fundadores. Cuando dejé de grabar, una horda de goblins invadió mi fortaleza y pidieron hablar. Solo querían un artefacto, uno que no necesitaba. Ni guarnición ni defensas de la base se encontraban embarcados en una misión invadiendo una aldea con muy pocos humanos. Pero les pusieron la madriza de su vida. Ninguno sobrevivió, si te lo estás preguntando. Mi fortaleza se encontraba desprotegida y no quise abrir mis puertas a estos bastardos. Mi manager se dirigía hacia donde la horda y entablaba las condiciones. No me iba a oponer a entregar dicho artefacto, pero mi inexperiencia y miedo llevó a estos a realizar y terminar con el asedio, mermando mi población de 56 enanos a 3. Quienes dormían en el hospital improvisado que monté, débiles, comenzaron a morir por deshidratación, inanición y depresión, pues ninguno era funcional ahora. Aquí no estamos ante el clásico sistema de puntos de vida, pues un complejo sistema de daño será quien intermedie nuestra estancia en estas tierras, en lugar de descender desde el 100 hasta el 0 para determinar si vivimos o morimos. Nuestra vida será determinada si alguna arteria fue cortada, algún músculo fue desgarrado, el material con el que hayamos sido heridos y de los tiempos de reposo para nuestra recuperación, siempre y cuando el sangrado no haya hecho el trabajo para reunirnos con nuestro Creador. Hablando del Creador, vamos a los inicios de esta obra de arte. Los Adams. No, esos no. Hablamos de los hermanos Tarn y Zack Adams, unos apasionados de D&D, Dungeons and Dragons para los compas, y además hijos de un programador quien les enseñó el maravilloso mundo del desarrollo, permitiéndoles así trabajar en distintos proyectos. Cabe mencionar que crearon videojuegos en 3D, pero decidieron dejarlo de lado ya que este les quitaba demasiado tiempo. Es importante mencionar que tampoco utilizaron el 2D, ya que eligieron la nostalgia de uno de los títulos de su infancia. Estamos hablando de Rogue. Sí, el género roguelike viene de aquí. Entonces, si no eligieron 3D ni 2D, ¿cuál es el apartado gráfico del juego? La generación gráfica de ASI. Pero no es la delicia visual la que encanta de este, sino, como ya he mencionado antes, su complejidad. ¿Y qué sería de una reseña de Dwarf Fortress sin hablar de la anécdota de los gatos borrachos?
Resulta que un día se levantó un reporte por un bug, donde uno de los jugadores decidió abrir una taberna y reportó que la taberna estaba siempre llena de gatos muertos. Al llevar investigaciones descubrieron que no se trataba de un error, sino de una perfecta sinfonía de cómo el código interactuaba entre sí en mecánicas que ni los propios hermanos habían pensado. Resulta que tiempo atrás habían implementado un nuevo comportamiento, debido a que, en batalla, los enanos cuando eran manchados por la sangre de los enemigos, esta salpicaba sus ojos y quedaban ciegos temporalmente. Entonces, los enanos debían lavarse con jabón. Acción que pareció extraña y para nada real. Se implementó que los personajes tuvieran párpados y pudieran limpiarse por sí mismos. Lo más obvio sería que todas las demás criaturas tuvieran la misma habilidad, y así fue. Pero al llegar a los gatos, a los hermanos les pareció más tierno y real que estos se lamieran para limpiarse, como sucede en la vida real. Tenemos ahora la mecánica principal que detonaría la conjugación ideal para el desastre. Y es que lo que pasa que en la programación del juego están implementadas acciones tan reales como la mecánica de fluidos, comportamientos únicos, y todo esto interactúa de manera pasiva. Pues en la taberna del jugador los enanos beben y se divierten, pero la educación de estos es poca y a veces son llamados al deber. Lo más fácil es arrojar los tarros de bebida al suelo. Los suelos de las tabernas siempre están repletas de bebidas embriagantes. Los gatos, libres, deambulando por aquí, impregnaban sus patas y posteriormente se lamían, ingiriendo cantidades exorbitantes de alcohol a su sistema y llevándolos a unos niveles de borrachera literalmente mortales. La curva de aprendizaje es bastante lenta y en muchas ocasiones me he cansado del juego, pero esto solo dura 1 o 2 días, porque la adicción a comprender nuevas mecánicas me hace volver. Llevo 75 horas de juego y todavía me siento perdido en muchísimos aspectos del juego. Sin mentir, he comenzado partidas desde cero más de 30 veces, pero cada nuevo inicio es placentero. Me siento el mismísimo dios Armok, el dios del caos, quien crea mundos y cuando se aburre de estos, los elimina y crea uno nuevo. Lástima que en mi caso sea porque invadieron mi fortaleza, murieron mis enanos por inanición, deshidratación, algún derrumbe porque no supe hacer un pozo de manera segura, inundación cuando se me desbordó el mismo pozo o por ataques de la fauna silvestre, y no tener entrenados en el arte de la guerra a mis personajes. Aprovecho para agradecer especialmente a Thoen, en primera porque me permitió utilizar sus videos como referencia y en segunda por darme la inspiración necesaria debido a su serie, Las Crónicas de Anur-Kar. Un relato pulcro de sus vivencias en estas tierras acompañadas del pixel art que él mismo hace, evocando la magistral imaginación que este espectacular juego genera. Gracias, Thoen. Tenía mucho que no me apasionaba tanto con videos y quiero que ocurra lo mismo contigo. Así que te dejaré en la descripción del video su canal y su serie. Hay algo que olvidé mencionar. Dwarf Fortress Classic es gratis y podrás descargarlo desde el sitio oficial Bay12 Games y puedes comprar la versión premium en Steam ya con gráficos 2D en pixel art. Debo admitir que mi primer acercamiento a este maravilloso mundo fue en la versión de Steam, pero no descarto mi deseo de jugar la versión clásica, pues echar a andar la imaginación es siempre más reconfortante. Hay infinidad de cosas que pasé por alto, pero me está pasando algo que es lo que siempre termina por sabotearme, y es querer decir todo en un solo video. Pero créeme, si te digo que es imposible decirlo todo de un videojuego donde quisieron programarlo todo. Ya haré más videos de este, tanto en gameplays como contando mis historias sucedidas en él. Con esto yo me despido y agradezco demasiado tu tiempo y te hayas quedado al final del video. Espero leerte en comentarios. Pasa una excelente tarde. Nos vemos en el próximo video. Estás en Upgrady.